Acompáñeme ahí en la palabra del Señor y vamos a Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer versos 14 y 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Si usted lo encuentra, me va diciendo amén. Si se le dificulta encontrar Marcos capítulo 1, pues haga hacia el lado que lo haya encontrado. ¿Lo tienen, hermanos? Bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. Cierre usted sus ojos, vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude con esta palabra a entenderla y a ponerla por obra. Querido Dios Todopoderoso, eterno Señor, estamos contentos, dichosos de estar en el mejor lugar, estar en tu casa, en tus atrios. Queremos seguir adorándote, alabándote, porque es lo que hay en nuestro corazón, es el deseo de nuestro corazón, es el deseo de nuestra vida, estar en pos de ti, Señor, a tu servicio. Queremos honrarte con todo nuestro ser en esta tarde y cada día de nuestras vidas. Señor, hoy te quiero presentar esta hermosa, santa y bendita palabra. La palabra que un día, Señor, nos compartieron, nos predicaron, y esa palabra fue la que trajo cambio y transformación a nuestra vida. Hoy, Señor, quiero presentarla delante de ti. Señor, pidiéndote de antemano que nos ayudes. Danos la sabiduría, el entendimiento para poder comprenderla, para poder aplicarla, vivirla en nuestra vida y para poder enseñarla a otros, Dios de gloria. Espíritu Santo de Dios, siempre serás bienvenido, siempre eres bienvenido a nuestra vida. Gracias por estar aquí. Oh, te pedimos, Señor, que tú dirijas esta predicación de tu palabra, que seas tú, Señor, el que vengas trayendo, oh Señor, revelación, que vengas trayendo iluminación a cada corazón, Señor. Reargulle de pecados, Señor. Si en algo te estamos fallando, Señor, en esta hora perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque somos pecadores, Señor. Queremos, Señor, estar limpios delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra, Señor, cambie nuestra vida y transforme nuestro corazón para la gloria de Dios. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Jesús comienza su ministerio, pero antes que él comience a desarrollar su ministerio, había un hombre enviado de Dios que era Juan el Bautista. ¿Cuántos han escuchado de él? Bien. Entonces este hombre había sido enviado por el Señor para abrir camino, para preparar el camino para donde el Señor iba a pasar. Pero más que el camino era ir preparando corazones, ir preparando las vidas para que éstas, cuando viniera el Señor, pudiera hacer una obra poderosa, una obra grande. Entonces este hombre era encargado de poder hablar y anunciar a una multitud, a un pueblo, de que venía alguien detrás de él más poderoso que él, más grande que él. Y este era Jesús de Nazaret, porque Jesús ha sido, será y seguirá siendo el más grande. Él es lo más grande que hay en este mundo, en este siglo y en los que puedan venir. Es lo más maravilloso que puede haber. Entonces, Juan el Bautista comenzó a predicar una predicación que ustedes la conocen, que era de arrepentimiento. Y muchas personas salían de sus aldeas, de sus casas, de sus regiones cercanas y venían a él porque él estaba predicando acerca del arrepentimiento.
Era una tarea difícil, complicada en esos tiempos y aún en estos tiempos también. Pero él se la estaba jugando. En esos tiempos reinaba Herodes el Grande, pero también estaba su hijo Herodes Antipas. Y era jugarse la vida. Hermanos y hermanas, creyentes en el Evangelio, hijos de Dios, nacidos de nuevo, predicar el Evangelio es difícil. Predicarlo como lo predicó Jesús, porque predicarlo como lo predican ahora muchos por ahí es muy fácil. Pero como lo predicó el Señor Jesucristo, era levantar enemigos por donde quiera. Y Juan el Bautista era encargado para predicar ese tipo de evangelio del arrepentimiento. Y tanto fue así que llegó a ser encarcelado y llegó a ser muerto, como ustedes ya lo saben. Hay que pagar un precio. Hermanos, el evangelio no es fácil. Vivir de acuerdo a lo que Dios exige, a lo que Dios manda, no es fácil. El evangelio es algo serio. El evangelio es un compromiso real. Es algo que hay que cumplir. Es algo que no se puede despreciar. Es algo que no es hoy sí, mañana no. El evangelio hay que seguirlo como Dios lo manda. Gloria a Dios. Pero después de que dice el verso 14 que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Hermanos, después de que Juan ya es encarcelado, Dios toma el control, Dios toma el liderazgo y comienza a predicar, comienza a compartir, comienza su ministerio. Y dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea que no era un evangelio terrenal, no era algo que era de este mundo, no, era algo del cielo. Él vino a predicar el reino de Dios aquí a esta tierra. Hermano, Dios vino con dos propósitos aquí a esta tierra. Y uno era salvar la humanidad y otro era a hacer milagros, a sanar enfermos, a restaurar, a sacar de la cárcel a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. A eso vino Jesús. Entonces, podemos analizar el mensaje de Cristo en tres partes. Número uno, Dios ha intervenido en la historia. Sería uno. Dos, sería hoy es día de salvación. Y tres, sería que hay que arrepentirse y creer. Esas serían las tres partes de esta predicación. Yo voy a ser muy corto, voy a sintetizar mucho el mensaje, pero voy a ser concreto en lo que quiero enfatizar. Entonces, Dios ha intervenido en la historia. Dios ha intervenido en la historia. El reino de Dios se ha acercado. Hermanos, la intervención de Dios se centra en el establecimiento de su reino. Dios quería establecer y quiere y desea y sigue haciéndolo, establecer su reino aquí en la tierra. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque quiere salvarnos. Dos, porque quiere que conozcamos ese reino. Tres, porque quiere que vivamos según ese reino. Porque recuerden, hijos de Dios que están en este lugar, que nosotros, nuestra morada está en los cielos, no está aquí. Nuestra ciudadanía nos pertenece allá. Aquí estamos de paso. Ustedes y yo estamos aquí meramente de paso para cumplir lo que el Señor nos demanda aquí. Pero nuestro futuro está ahí. Y el Señor vino, se acerca a nosotros para poder conocer ese reino. El reino de Dios que había antiguamente cuando estaban Adán y Eva era un reino precioso, era algo hermoso. La creación de Dios, algo espectacular, que Adán y Eva lo pudieron palpar, lo pudieron ver, lo pudieron disfrutar. Pero después de la caída ese reino se vino abajo. Fue corrompido.
Hermanos, el pecado llegó y cuando llega el pecado se corrompe todo. Por eso, hermanos, cuando nosotros andamos en pecado, se corrompe. Nos corrompemos y corrompemos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, la intervención de Dios se centra en el establecimiento de su reino. Las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino de Dios lo anuncian. El anuncio de este reino en el ministerio de Cristo, sustentado por sus obras de milagros y prodigios, etcétera, etcétera. Dios es soberano sobre toda la creación. El Salmo 24:1 lo dice, que Dios de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. O sea, Él es dueño y soberano de todo y Él puede hacer lo que Él quiere. Porque Él es el dueño de todo. Él es soberano sobre las vidas de todo y cualquier ser humano. Es soberano sobre los eventos que ocurren en la tierra. Todo esto que acontece está bajo la soberanía de Dios. Nada acontece por el azar o por casualidad. Dios tiene todo bajo control. Toda la historia es una manifestación de la soberanía de Dios. Pero cuando la raza humana cayó en pecado, Satanás vino a ser el Dios de este mundo. Que esa fue la primera, entre otras, fue la primera palabra que yo escuché cuando llegué a la iglesia. Y por eso yo me hice en la última banca, porque claro, ustedes nunca me van a ver aquí en las primeras filas, nunca. Sino allá, porque si pasa cualquier cosa, más rápido salgo, la puerta está ahí. Entonces, lo primero que yo escucho cuando entro por esa puerta y el ujier me dice, siéntase ahí, o sea, allá atrás, y escucho, es el Dios de este mundo es Satanás. Yo temblaba, yo dije, ¿pero dónde me he metido? Porque yo, pero Dios, el Dios de este mundo no es Dios, no es el Señor, no es... Pero luego ya pude respirar tranquilo, ya comenzó a explicar allá el siervo de que era el Dios de este mundo, de este sistema. Él vino a cambiar este sistema, un mundo bonito que Dios había creado, vino a trastocarlo, a transformarlo en inmundicia, en pecado, en maldad, en desorden. A eso vino Satanás y se convirtió en el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo a los Corintios les habla y les dice, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos, para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dios mantuvo la soberanía absoluta. Sin embargo, el reino de Satanás se manifiesta en injusticia, en sufrimiento, en pecado, en maldad, en inmundicia, etcétera, 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 etcétera. Dios tenía algo bonito, pero vino alguien y lo corrompió. Dios quería desde el principio ofrecernos lo mejor, porque Dios siempre ofrece lo mejor. Dios no te va a dar a ti las sobras. Dios no te va a ir lo que escogió y le sobró y te lo dio. No, Dios te va a dar lo mejor. Y Dios nos ha dado a su Hijo, Jesucristo. Dios nos ha dado salvación a través de Jesucristo. Ni a los ángeles le ha dado lo que nos ha dado a nosotros. Desde la caída del hombre, Dios viene ejecutando su plan de restaurar su reino en forma visible. Es lo que siempre ha querido Dios, restaurar otra vez su reino, volverlo a restaurar. Por eso está diciendo aquí que el reino de Dios se ha acercado. ¿Saben, hermanos? Dios está cerca. Dios se ha acercado. Dios se sigue acercando. Y Dios no se va a cansar de acercarse. Y estableciendo su plan de salvación para el hombre y salvándolo de los efectos negativos del reino de las tinieblas o del reino de Satanás. El ser humano nunca le pidió a Dios que restaurara el reino. La iniciativa fue de Dios. Nunca un ser humano le dijo, Señor, ven, restaura esto, porque aquí vino este hombre, este Satanás, este diablo, y mira cómo corrompió todo, mira cómo estamos de mal todos, estamos
en la inmundicia, estamos en el pecado más vil, estamos en lo más bajo. Oh, ven y restaura. No, el hombre nunca le dijo a Dios eso. Dios tomó la iniciativa. Y Dios buscó al hombre. Dios te buscó a ti. Dios me buscó a mí. Y ahora somos sus hijos para la gloria de Dios. Nos ha rescatado. Pero nosotros no hicimos nada por ello. Dios tomó la iniciativa. ¿Cuántos lo creen así? Dios lo hizo como una manifestación de su gracia, de su amor. Con la venida de Cristo, el tiempo se ha cumplido. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Dios ha venido a restablecer, a volver otra vez a poner en orden lo que antes estaba, pero que luego se descompuso, se desordenó. El tiempo se ha cumplido. Aquí no hay tiempos de horas, de reloj, no. El tiempo es de Dios, Él es soberano. El tiempo se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, Dios está cerca de nosotros. Juan anunció que el reino estaba por llegar. Cristo anunció que había llegado en su persona. Esto era muy serio. Si el momento de la intervención de Dios había llegado, entonces era el día de salvación. Este día de la gracia y el favor de Dios no podía ser menospreciado. Hermanos, iglesia, amigos, Dios te está buscando. Dios te está buscando cada día. Dios no parará de buscarte. Dios seguirá insistiendo. No nos escondamos de Él. No huyamos de su presencia. Dios siempre está mostrando su amor. Dios siempre está mostrando ahí su perdón. Dios siempre tiene su mano extendida. Porque el tiempo se ha cumplido. Y no puede ser menospreciado, sino aprovechado hasta lo máximo. El Evangelio. Creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Puede ser la proclamación de la buena noticia que Dios se está acercando a la humanidad con el propósito de salvarla. Ese es el Evangelio. Lo repito, es la proclamación de la buena noticia que Dios se está acercando a la humanidad con el propósito de salvarla. Juan el Bautista tenía una palabra dura, fuerte, de justicia social, llamando a una sociedad corrupta al arrepentimiento. Y es lo que Dios también está haciendo en este tiempo, llamando a una generación mala, perversa, pecadora como la nuestra al arrepentimiento. Aún personas llamándose creyentes, cristianas, hijos de Dios, aún ellas estando en pecado las sigue llamando al arrepentimiento. Dios no va a parar de llamarte y estar ahí, donde tú vayas, Él va a estar ahí a través de su Santo Espíritu tocando tu corazón para que tú y yo haya un arrepentimiento en nosotros. Jesús está anunciando que ha llegado un tiempo particular en la humanidad. Tiempo que no se mide, como lo dije ahora, con un reloj, porque Él es el tiempo de Dios, porque es el momento oportuno, la oportunidad que Dios da. Ese momento escogido por Dios, que no lo escogiste tú sino Dios, para que Dios se acerque a la humanidad para salvarla. Él vino con un propósito y era de salvar la humanidad. El reino de Dios se está acercando cada día. Cada día, iglesia, continuamente viene a nosotros. Está caminando hacia nosotros. Es más, nos está persiguiendo. Porque el Señor es amor. Porque el Señor es así de bueno.
y usted no puede detener su avance. Es imposible detener el avance de Dios. Es imposible decir, Señor, para, no me persigas. Señor, no me hables más. No me mande más gente que me hable de ti. No, es imposible, porque Dios lo va a seguir haciendo. Hasta que en nosotros no haya un verdadero arrepentimiento. Dios está en un avance continuo hacia nosotros, buscando cómo llegar a nuestros corazones para salvarlos, para transformarlos, para estar con nosotros. Es lo que más Dios quiere, estar con nosotros. Jesús le está hablando a un pueblo religioso, a un pueblo que estaba acostumbrado a un lenguaje religioso, a un pueblo que según ellos cantaban salmos, a un pueblo que había hecho un santuario. Y Jesús les dice, está ocurriendo algo nuevo, que ahora Dios viene y está buscándonos. Este movimiento de Dios es constante y nada lo puede detener. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista. Donde tú vayas, Dios va a estar ahí buscándote. Dios viene. ¿Cuánto lo creen? Dios te está buscando. Dios me está buscando. Muchos de nosotros no nacimos en la iglesia. Nacimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Muchos nacieron en el Evangelio, pero otros no. Yo no nací en el Evangelio, y muchos de ustedes no nacieron en el Evangelio, pero otros sí nacieron en el Evangelio. Entonces, nos criamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y de momento, usted siente que Dios le está buscando, y usted quiere escapar. Usted quiere como huir, pero siente que Dios como que está detrás de ti. Y cuando usted siente que Dios está detrás de usted, hasta los anuncios comerciales le hablan de Dios. Prende la radio y ahí te dicen, usted necesita de Dios. Se sube al autobús y seguramente hay alguien que se le sienta a su lado y le dice, Cristo te ama. Todos estábamos mal, todos estábamos en pecado, pero alguien vino y nos habló del Evangelio, alguien vino y nos habló de la palabra de Dios, alguien vino y nos habló de Jesús de Nazaret. Pero no solamente una vez, nos siguieron persiguiendo. Nosotros nos dábamos cuenta, pensábamos que eso, pero Dios nos estaba persiguiendo en el autobús, y ahí ponía algo. Y sentimos que alguien y entonces ¿a dónde huiremos de su espíritu? ¿A dónde huiremos de su presencia? De pronto tú dices, no, mejor me voy bien lejos y me junto con un amigo que conocí hace mucho tiempo, que es igual que yo, de malo, de perverso, de pecador, y resulta que te vas allá para donde ese amigo, llegas donde tu amigo, y el amigo te dice, hay que buscar de Dios. No nos podemos esconder de su presencia. Resumo y voy terminando. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hermanos, hay que arrepentirse. ¿Pero de qué? Dirán muchos. Hay que arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de modo de pensar. No podemos seguir igual, no podemos seguir pensando lo mismo, no podemos seguir en nuestra maldad, en nuestros pecados, en nuestra injusticia. No podemos seguir sumergidos en lo peor. Necesitamos cambiar la mente. Necesitamos cambiar nuestro modo de pensar. El mensaje de Cristo enfatizó una doble responsabilidad al ser humano.
Dios ha intervenido, pero el ser humano no podía adoptar una actitud pasiva frente a esto y esperar que Dios lo haga todo. Hermanos, Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios ha enviado a su Hijo unigénito, dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo todo por ti y por mí. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Muchos creyentes no creen. Suena esto feo, pero es así. Muchos creyentes no creen. Muchos hijos de Dios que se llaman no creen todavía en el Señor. Porque una cosa es creer para salvación. Sí, tú creíste, la palabra le fue predicada, tocó tu corazón, Dios puso fe en tu vida porque no había fe, puso fe en tu corazón y tú creíste. Pero hay muchos que no le creen a Él, no le creen en sus promesas, no le creen en su palabra, porque muchos allá afuera creen y dice que hasta el mismo diablo cree y tiembla. Entonces, hermanos, creer es más allá que saber que hay un Dios que creó todo el universo y muchas cosas. Creer es creer en ese Dios, llevarlo a su corazón y creer lo que Él dice en su palabra. Amén. No podemos adoptar una actitud pasiva frente a este hecho y esperar que Dios haga todo, frente al gran enemigo, Satanás, y para poner fin a la injusticia, etc. Más bien el ser humano tiene que hacer dos cosas según Cristo: arrepentirse y creer. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Aquí está resumido todo el Evangelio de Cristo. Aquí está resumida la vida cristiana. Aquí está resumido lo que tú tienes que hacer, lo que Dios hizo y lo que tú tienes que hacer. Es el tiempo, iglesia, de que nos arrepintamos de corazón, porque le estamos fallando a Dios en muchas cosas y tal vez no nos damos cuenta, pero Dios en esta tarde quiere hacerte ver cosas que tal vez tú no ves, pero Dios conoce el corazón de su pueblo. Tal vez tú dices, sí, este mensaje es para un inconverso. Tal vez tú puedes decir, este mensaje yo ya me lo sé. Usted puede estar pensando, este mensaje es para gente de afuera, de la calle. Pero este mensaje también es para nosotros. Porque muchas veces el Señor está pidiendo a su pueblo que se arrepientan. Y nosotros no queremos hacerlo. Pero necesitamos arrepentirnos y creer, hermanos. Los discípulos muchas veces no le creyeron a Jesús. Había una mujer que tenía un familiar que tenía un demonio. Y los discípulos no pudieron sacar ese demonio, dice la palabra de Dios. Jesús pues les habla y le dice ¿por qué no pudieron? Ellos le dicen, ¿por qué no hemos podido sacar ese demonio? Y Él dice, por vuestra poca fe. En otras palabras, ustedes no han creído todavía, hermano. Y Él termina diciéndoles en ese versículo, diciéndole que este género no sale sino con oración y ayuno. Él no se está refiriendo al género de sacar demonios, Él se está refiriendo al género de la incredulidad, hermano, porque una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Muchos creen creerle a Dios, pero cuando vienen las circunstancias difíciles, ahí su fe mengua, ahí su fe se acaba, ahí su fe no vale absolutamente nada. Creer. Y
si usted aún no le cree las promesas de Dios, si aún tú no estás creyendo en Dios, pídele a Dios, métase en ayuno. Y Dios va a hacer que tú seas un verdadero creyente. Hermanos, termino. Hay creyentes que son una vergüenza para el Señor. Termino con esta anécdota o lo que pasó en estos días. El Viernes Santo, seguramente ustedes lo habrán escuchado, pero el Viernes Santo, en la iglesia del Tibidabo, en esa iglesia católica que hay allá del Tibidabo, estuvo Gilson en esa iglesia supuestamente compartiendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Fue un acontecimiento, termina, luego el pastor de esa iglesia dice: ¡qué bendición! Estuvimos ahí en el templo católico y fuimos la admiración para los católicos, seguramente nos ganamos a los católicos para el Evangelio, ¡gloria a Dios! Y lo publicó en el Facebook, en su blog que tienen, pero él que lo publica, y viene otro y publica un artículo que salió. ¿Y sabe qué decía el artículo? Profanaron el templo católico los protestantes. Hermanos, todos nos metieron en un mismo costal. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza, hermano. Por eso, hermanos, y eso fue terrible. Esta gente es una discoteca ambulante, que andan de lugar en lugar con luces, con humos y una discoteca. Es una vergüenza. Y claro, el informe decía: profanaron el templo católico los protestantes. No dijeron Gilson, los protestantes. Hermanos, esto es serio. Crea en el Evangelio, crea en el Señor Jesucristo. Amén. Dios tiene cosas grandes para ti. Ponte sobre sus pies. Es tiempo de arrepentirnos. El tiempo ha llegado. Él se ha cumplido. Pero Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda de nosotros que le creamos a Él. Que no le crea, que no halaguemos a una iglesia determinada, a un nombre determinado, sino a Cristo, que podamos adorarle a Él, que podamos exaltarle a Él. Cierra tus ojos. Y decía este pastor: fue una gran bendición. Nos hemos ganado a los católicos para Cristo. Gloria a Dios. Dios tiene que hacer algo importante en nuestras vidas cada día. Nosotros estamos predicando a Cristo. La gente se tiene que enamorar de Cristo, no de una denominación. Pidámosle a Dios que nos ayude, porque somos muchos una vergüenza para esta sociedad. Pidámosle a Dios que nos ayude a creer en sus promesas. Él se ha acercado. Dice su palabra que Él se despojó de ser Dios como cosa a que aferrarse. Y se humilló hasta lo sumo. Dice que se humilló hasta la condición de hombre. Y no contento con eso, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué bendición! ¡Qué testimonio nos ha dado el Señor! ¿Qué testimonio le estamos dando a esta sociedad? Estamos predicando las buenas noticias. Estamos predicando las buenas nuevas, porque el Evangelio son las buenas noticias. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra hermosa y santa,
por tu palabra bendita que es toda poderosa. Gracias porque nos ayudas cada día a creer en ti. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vencer esta incredulidad, que nuestra fe sea genuina. Señor, somos salvos por tu gracia y por tu misericordia. Esa fe que tú pusiste una vez en nosotros nos hizo salvos, mi Señor, pero ahora lo que tú quieres es que esa fe la podamos poner por obra, para poder creer en tus promesas, para poder creer en tu palabra, para que hayan milagros, para que hayan prodigios en medio nuestro, Señor, para que podamos salir a las calles y proclamar las buenas nuevas, Señor. Aún, Señor, nos critiquen, aún si nos señalan, aún si nos ultrajan, Señor, pero la palabra, el evangelio de Dios, el evangelio que tú nos has enseñado, tenemos que predicarlo así como tú nos los has enseñado, Señor. Gloria a tu nombre, Rey. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, a ser constantes en tu búsqueda, Señor, porque tú nos estás buscando, pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Nosotros nos acomodamos, Señor. Nosotros nos tranquilizamos porque todo va bien, Señor, pero tú quieres, mi Señor, que nosotros siempre lleguemos a ti. Oh, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti como tú se acercaste a nosotros, Señor. El reino se ha manifestado, tu reino se ha manifestado, tu reino se ha acercado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos de tu reino. Gracias por mostrarnos tu reino. Gracias por ayudarnos a vivir en ese nuevo reino, mi Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en esta hora. Recibe toda la alabanza de tu pueblo. Y enséñanos a amarte cada día, mi Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor.